Bueno, la autocrítica, si solo es que se puede mejorar, todo en la vida se puede mejorar. Esto para mí no es una autocrítica, es una evidencia, no sé, es casi que quiere que le diga. Yo le he dicho cosas más concretas que no han tenido respuesta. Por cierto, usted dice que cómo ha afectado la reforma laboral en la temporalidad. Yo se lo explico. Usted sabe que la reforma laboral lo que ha hecho es abaratar el despido y hacerlo más fácil. Supongo que en esto está de acuerdo. Ha hecho una devaluación salarial. Pero sobre todo ha sido un misil a la negociación colectiva. Eso también lo sabe, supongo, que ya no se puede negociar en igualdad de condiciones como se negociaba antes las dos reformas laborales. Y esto hace que vayamos a un estado de lo toma o lo deja. Por eso hay que tomar cualquier cosa, ya sea al precio que sea y ya sea de forma temporal o contratos parciales. Esta es la realidad y eso es como afecta a la reforma laboral. No me invento nada. Pero yo, sin ir más lejos, le he hecho unas cuantas preguntas, ¿no? La comisión de expertos, que ya le he dicho que no son una pandilla de bolcheviques, ni mucho menos, le ha hecho una serie de recomendaciones que yo no he visto de ninguna manera, aparte de salir con subterfugios judiciales, yo no he visto respuesta política. Le está diciendo a la comisión de expertos, basta de temporalidad. Y le está diciendo, basta de precariedad. Y le está diciendo, basta de la práctica abusiva de la encadenación de contratos temporales. ¿Qué va a hacer usted concretamente delante de esta realidad? Porque es una realidad. Esa es la pregunta que le hago. Y hemos hablado, usted dice, de la inspección de trabajo. Y el compañero de Ciudadanos, que por cierto, Sergio, hemos utilizado el mismo documento de inspectores. Tú has cogido una cifra y cogí otra, pero viene a decir lo mismo. Desde el año 2009 había 1.798 inspectores de trabajo y ahora hay 1.800. Hay dos más. Yo he cogido cifras de los subinspectores, en los cuales hay bastantes menos. Pero esto no es combatir. En mi demarcación, en un fin de semana, si no hay una campaña especial, te puedes encontrar un solo inspector de trabajo en un fin de semana. Esto es combatir si yo estuviera en el otro bando, por decirlo de otra manera, me sería bastante fácil hacer trampas un fin de semana en la costa, por ejemplo, cualquier día. Es fácil, porque solamente hay uno y de guardia. Ahora igual han aumentado, puede ser que haya dos. No sé, aquí está pero estoy hablando de una auténtica miseria en cuanto a inspección de trabajo. Y esto tampoco me ha contestado. Bien, no hay más tiempo, pero simplemente decir lo mismo. Menos autobombo y, por favor, a ver, la precariedad, la temporalidad, estos son lacras que existen. Y menos comisiones, oiga, y póngase a trabajar de una vez. Gracias. Señor Salvador, señor del Campo.